Muy buenas tardes. Estamos hoy día muy a gusto porque vamos a tener un gran expositor y un gran tema. El modo USIL y Sistema de Bibliotecas de la Universidad San Ignacio les da la bienvenida. Baudelaire y el Perú. Este es un título que lo ha sugerido Jean Anchante, quien es profesor universitario y también estudioso de nuestra literatura peruana. Es profesor en la Universidad La Molina, es profesor en la USIL, es profesor de posgrado en la Universidad Ruiz de Montoya, tiene su título de doctor por la Universidad de Bordeaux, de Francia, es un estudioso de los temas de literatura más difíciles. Y voy a leer dos obras que él ha publicado con nuestro editorial. La primera es El laberinto de las palabras, con nuestro fondo editorial de la USIL. La segunda son Las figuras del cazador, símbolos y alegorías y metáforas en el poemario simbólico de José María Eguren. También ha escrito muchos artículos de su especialidad en revistas especializadas. Para nosotros es un verdadero gusto tenerlo. Siempre es un profesor amigo que quiere conversar con los jóvenes sobre lo que él más sabe, la literatura. Y en esta tarde vamos a escuchar sobre ese autor, poeta francés, que moderniza la poesía, dicen que es el pie para la poesía moderna. Yo no voy a dar más datos sobre su vida, ni voy a decirlo cómo se le conoce. Lo voy a dejar con Jean Anchante para que él devele en esta conmemoración, porque esta es una conferencia de conmemoración por un centenario. Adelante, Jean. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Ya prendí mi micrófono. Gracias, Enrique, por la presentación. Decía, efectivamente, estamos, bueno, ¿no? Este año conmemorando el bicentenario, para comenzar, de nuestro país, ¿no? El bicentenario del Perú. Pero también estamos conmemorando el bicentenario de algunos escritores muy importantes de la literatura universal, como por ejemplo Gustave Flaubert, un escritor francés muy importante también, autor de Madame Bovary, por ejemplo, ¿no? Un clásico de las letras universales. Fedor Dostoyevsky, el famoso escritor ruso, autor de Crimen y Castigo, por ejemplo, es su novela quizá más conocida. Y también estamos celebrando el bicentenario de Charles Baudelaire. Entonces, como señalaba Enrique, ¿no? Justamente en mi caso, yo voy a hablarles el día de hoy acerca de Baudelaire, uno de los poetas más importantes de la literatura occidental, y por qué no, literatura mundial, llamémoslo así. Y bueno, en todo caso voy a hacer una breve exposición y quizá lo más interesante sea luego algunas preguntas o comentarios que ustedes tengan para justamente entablar un diálogo. Bueno, he titulado esta presentación como Charles Baudelaire en el Perú, a partir de una motivación que yo tuve. Quien habla hace algunos años estuvo terminando una tesis de doctorado, como dijo, ¿no? Enrique, en la Universidad Bordeaux-Montaigne de Francia, y justamente mi tema de investigación era el simbolismo y la literatura peruana. Entonces, bueno, ¿no? Tuve que empaparme, digámoslo así, de los maestros de la poesía francesa, como Arthur Rimbaud, como Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, y obviamente el maestro, ¿no? Charles Baudelaire. Entonces, estuve indagando cómo así en el Perú de finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX comenzó a difundirse la poesía, la obra de este autor. Entonces, digamos que llegaron hacia mí algunas fuentes
algunas informaciones acerca de traducciones, de publicaciones en revistas, en periódicos, de la poesía de Baudelaire, ¿ya? Bueno, quisiera darles presentar primero, ¿no? Una pequeña, digámoslo así, unos pequeños datos biográficos acerca del poeta en cuestión, ¿sí? Ahí justamente estoy compartiendo algunos datos acerca de Baudelaire. Él nació en París el 9 de abril de 1821. Eso quiere decir que hace algunos días, ¿sí? Hace algunos días justamente se cumplió el bicentenario de su nacimiento. Y de hecho se están haciendo diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, en Francia, en España, en diferentes países. Y bueno, digamos aquí también, ¿no? En el Perú estamos estamos poniendo nuestro granito de arena justamente como un homenaje, ¿no? A este gran poeta. Baudelaire fue poeta, fue ensayista y también fue crítico de arte, ¿sí? Él, por ejemplo, le fascinaba la pintura, le fascinaba la ópera, ¿sí? Sobre todo Wagner, ¿no? Por ejemplo, cuando se estrenó la ópera Tannhäuser de Wagner en París, él escribió un artículo, ¿no? Un famoso artículo. Él desconfiaba mucho de la fotografía, ¿no? No tenía una visión muy positiva de la fotografía, fuerte de la pintura. Y bueno, en fin, ¿no? Baudelaire fue una figura destacada del ambiente cultural francés, ¿no? De la segunda parte del siglo XIX. Ahora, Enrique manifestó un dato que, bueno, ¿no? Creo que es algo como lo que queda en los manuales de literatura. A Baudelaire se le conoce como el iniciador de la poesía moderna. Bueno, este es un tema muy amplio, no voy a dar mayores detalles, quisiera solamente dar una idea muy general, pero lo que sí en todo caso se puede afirmar, sin exagerar, es que hay un antes y un después con la poesía de Baudelaire. O sea, la poesía de Baudelaire marca un antes y un después en las letras occidentales, en la literatura occidental. ¿Ya? Eh, Definitivamente la poesía moderna tiene varias características importantes, interesantes, pero, por ejemplo, ¿no? Un aspecto fundamental es la autonomía de la poesía. Es decir, la poesía, a partir de Baudelaire, ya no se escribe para hacer, por ejemplo, historia, o para hacer filosofía, o para hacer didáctica, educación, ni tampoco para hacer un homenaje a la patria, ni loa a personajes, sino que va a ser estricta y específicamente poesía, ¿sí? No tiene otra función, ¿no? Que la del poema. Seguro ustedes deben haber escuchado la frase el arte por el arte. Es decir, una obra de arte solamente vale o solamente es importante por su carácter estético, ¿sí? No es útil, llamémoslo así, ¿no? Se plantea un poco la idea de la inutilidad del arte. Si el arte es útil para una función práctica de la vida, entonces lo más probable, decían los estetas, ¿no? De esa época, es que sea una obra mediocre. Y de hecho Baudelaire compartió esa visión estetizante, llamémoslo así, ¿no? Del arte por el arte. ¿Ya? Ese es un primer aspecto, por ejemplo, a tener en cuenta en la poesía moderna. Pero hay muchas cosas más, ¿no? Baudelaire se formó en un periodo conocido culturalmente como romanticismo, pero también en ese contexto aparecieron otros movimientos, como el parnasianismo, justamente esa idea del arte por el arte, ¿no? Es típicamente parnasiana. Y también aparece algo que se va a llamar como la poesía de la sugerencia. Mallarmé, el gran poeta francés, decía que la poesía no está hecha de ideas, sino que está hecha de palabras. Con eso, lo que digamos, ¿no? Da a entender es que no hay que buscarle un sentido racional, llamémosle así, a la poesía. La poesía, sobre todo, nos debe sugerir imágenes, sensaciones, experiencias sensitivas. En otras palabras, más que pensar el poema, lo que nos están, ¿no? Más o menos dando a entender estos poetas es que hay que sentir el poema.
que la parte lógica, racional, no es lo más relevante. Ese también es un aspecto clave en la poesía de Baudelaire y que va a destacar, ¿no?, dentro de la llamada lírica moderna. Y justamente ya que mencioné a Mallarmé, un poco después de Baudelaire, porque, ¿no?, Baudelaire, como dice ahí, justamente fallece el 31 de agosto de 1867, ¿sí? En ese periodo comienza a forjarse un nuevo movimiento artístico que va a influenciar en la pintura, en la música, en diferentes expresiones artísticas, pero sobre todo en la poesía, el simbolismo. Baudelaire no fue específicamente un poeta simbolista, pero sus discípulos, aquellos que lo admiraron, aquellos que lo consideraban como su guía, su mentor y su maestro, estamos hablando de Rimbaud, de Verlaine y de Mallarmé, sobre todo los tres grandes, ¿no? Ellos iban a ser los que van a desarrollar la llamada literatura, llamada poesía simbolista. Y quien estableció un poco las bases para eso fue justamente Baudelaire, ¿no? Por eso que Baudelaire es un escritor multifacético, es un escritor complejo, o sea, no vayamos a pensar que escribió un solo tipo de literatura, ¿sí? Y no sabemos si fue consciente o no de eso, pero el asunto es que su obra ha pasado por un proceso que fue enriqueciendo un estilo, una estética, que es lo que nos ha dejado. Ahora bien, él escribió varios libros, eso está claro. El más importante de ellos, sin duda alguna, es Las Flores del Mal. Las Flores del Mal, o Les Fleurs du Mal, en francés, aparece por primera vez en 1857 y genera un escándalo enorme. No sé si ustedes conocen esa historia, ¿no? El mismo año, Flaubert también publica su libro Madame Bovary, ¿no? Y solo un poco después, un juez de París ¿no? Establece un juicio tanto a Baudelaire como a Flaubert por la publicación, en este caso, de Baudelaire de Las Flores del Mal, ¿no? En el caso de Flaubert, Madame Bovary. ¿Y cuál era, digamos, el motivo, ¿no? Según este juez, era por atentar contra la moral. O sea, ¿no? Las tachan de obras inmorales. En el caso de Baudelaire, bueno, ¿no? Se le condena a pagar una multa y además tiene que tachar algunos poemas de su libro, ¿no? Por eso que en la edición que va él luego a sacar de 1861, hay 6 poemas que tiene que sacar del libro. Le incluye 30 más, entonces ya es una nueva edición, ¿sí? Es una nueva versión de Las Flores del Mal. Y bueno, luego nosotros, ¿no?, ya hemos tenido la oportunidad de leer esos poemas. Y bueno, quizá el escándalo, ¿no?, digamos, fue a favor, ¿no? Porque generó que su obra tenga una difusión mayor, ¿no? Bueno, entonces sí, digamos, si hablamos de un libro clave, un libro de su libro de poesía, definitivamente es Las Flores del Mal. También tiene otros libros importantes, como Los Paraísos Artificiales, los pequeños poemas en prosa, ¿no? O Spleen de París, también se le suele llamar, El Pintor de la Vida Moderna, que es justamente un libro sobre crítica de arte, y un pequeño libro de poemas, Los Despojos, ¿no? Donde justamente él llega a publicar aquellos poemas que fueron prohibidos, ¿no? A partir del juicio que ya mencioné. Ahora bien, yo quisiera centrarme en un punto en particular de Baudelaire, porque realmente sobre este autor se pueden decir tantas cosas y uno se puede, ¿no?, quedar hablando horas de él, ¿no? Es un autor fascinante. Yo quisiera detenerme en los poemas, en las traducciones, en las publicaciones de Baudelaire hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el Perú. Justamente por eso la presentación se titula así, Charles Baudelaire y el Perú, ¿no? Haciendo algunas investigaciones, ¿sí? Por ejemplo, observé que el primer poema conocido, ¿no?, que ha llegado a nosotros, que se publicó de Baudelaire en el Perú, fue el año de 1892,
¿ya? Bueno, obviamente ya Baudelaire había fallecido, ¿sí? Y estaba comenzando a tener una importante difusión en el ámbito hispanoamericano, ¿ya? Baudelaire fue leído por los grandes poetas del modernismo de esa época, Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reisig. En el caso del Perú, nuestro poeta José María Guren, por ejemplo, entre otros, ¿ya? Ahora bien, sí, como decía, ¿no? Este dato también lo recoge Estuardo Núñez en su famoso libro Las letras de Francia y el Perú. El primer poema que conocemos, que se publicó en el Perú de Baudelaire, es este titulado La Musa Enferma. Fue publicado en el periódico científico literario El Cosmos de Arequipa, ¿sí? Él, como dice ahí justamente, eh, el, el 10 de junio de 1892. Y su traductor fue Enrique Segarra Bayón, un escritor y también era un socio del periódico. Voy a leerles rápidamente el poema en la traducción de Enrique Segarra Bayón. Dice así, La musa enferma. Ven, pobre musa mía, están tus ojos hundidos y poblados de visiones, y han dejado en tu faz las emociones mezcla de surcos pálidos y rojos. ¿Qué genio o qué demonio te da enojos y te inspira fatídicas emociones? Quizá el sueño que oprime corazones en el tuyo dejó fríos despojos. No, musa mía, no. Yo quiero verte con perfume de vida y de frescura. Sea tu seno cual fecundo nido, donde aletee un sentimiento fuerte. Y que tu sangre corra limpia y pura, con ritmo eterno de inmortal sonido. Este primer poema, ¿sí? Nos muestra un aspecto muy interesante. Generalmente en la poesía tradicional, ¿sí? En la poesía tradicional, la musa siempre era hermosa, siempre era bella. Es más, ¿no? Incluso con rasgos europeos, es decir, era blanca, era rubia, de ojos azules, etcétera, etcétera. Si ustedes leen la poesía de Góngora, de Shakespeare, de los grandes poetas del Renacimiento y del Barroco, siempre era así la musa. En cambio, aquí Baudelaire nos trae a una musa enferma, ¿sí? A una musa de ojos hundidos, ¿se dan cuenta? De surcos pálidos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hay una característica que el profesor Camilo Fernández, que ha analizado mucho sobre la poesía moderna, nos dice, y que él toma, ¿no? Del alemán Hugo Friedrich, la disonancia. La disonancia. Es decir, que la poesía moderna trae como una suerte de malestar, ¿sí? Pero también de desacralización de lo que, bueno, desacralizar es quitarle lo sagrado, ¿no? A algo que era sagrado. Entonces, la musa en la poesía es algo sagrado, pero aquí la musa está enferma, pues. ¿Se dan cuenta? Está, ¿no? Tiene los ojos hundidos, ¿sí? Tiene los surcos pálidos, ¿ya? Casi, como lo dice en un verso, esta musa no es otra cosa que fríos despojos. Años después, en el poema Venus Anadiómena, Rimbaud hablaría de Venus, miren, Venus, la diosa del amor griego, ¿no? Hablaría de Venus como de una mujer robusta y llena de úlceras que sale de una bañera llena de grasa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ese aspecto de la disonancia es clave en la poesía de Baudelaire y va a ser clave en lo que luego vamos a entender como la poesía moderna. Entonces, aquí tenemos un primer poema, ojo, a 1892, ¿sí? Arequipa, el periódico científico literario El Cosmos, y como traductor, Enrique Segarra Bayón, ¿sí? Otras pesquisas que vine haciendo en la Biblioteca Nacional, porque ¿no? Les comento que estuve yo trabajando por un tiempo en la Biblioteca Nacional, justamente hurgando entre revistas y periódicos de la época. Hay una revista interesante llamada El Modernismo. Esa revista, El Modernismo, una revista limeña, ¿sí? Se publicó, a diferencia de la anterior, que era arequipeña, ¿no? Una revista limeña que sobre todo se publicó entre 1900 y 1901, ¿sí? Bueno, fueron algunos los números de esta revista, y ahí nosotros vamos a encontrar algunos poemas de Baudelaire.
Por ejemplo, ¿no? Este poema que lo titulan en la revista como prólogo de un libro condenado, ¿sí? Ahí está, ¿no? 30 de diciembre de 1900, ¿no? El autor, el traductor, perdón, Domingo del Prado, ¿ya? Domingo del Prado. Ahora, lo primero que quisiera decir sobre este poema es que yo tengo ahorita a mano, ¿no? La edición bilingüe de Baudelaire. Y una primera cosa que me llamó la atención y que expliqué, ¿no? En mis investigaciones es, por ejemplo, el tamaño del poema, porque este poema en el original es solamente un soneto, o sea, solamente tiene 14 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿sí? Pero en cambio, en la traducción que hace Domingo del Prado, convierte el poema en un texto de 24 versos. Ahí también yo les quiero, ¿no? Dar una idea acerca del tema de las traducciones, ¿sí? Yo he conversado esto a veces con mis estudiantes cuando vemos el tema de sociolingüística y a veces les pregunto, ¿no? ¿Cuál creen que es el texto más difícil de traducir? Hay algunos que me dicen los textos científicos, los textos académicos, y yo les digo que no, ¿no? Que no, que más bien al contrario. Podríamos decir que quizá los textos académicos y científicos sean los más sencillos de traducir. Y muchos se sorprenden, ¿no? Y yo les digo, ¿por qué? Porque una persona, obviamente, que conozca el idioma, que maneje, digamos, un buen diccionario de términos técnicos, no va a tener mayores problemas para traducir, no sé, un texto de matemática, de física, de química, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en el discurso científico, básicamente se usa el sentido literal del lenguaje. ¿Se dan cuenta? En cambio, la poesía no. La poesía, sí, tiene que traducir no solamente el lado de las ideas. Acuérdense lo que dijo Mallarmé. La poesía no está hecha de ideas, está hecha de palabras. Entonces, el traductor tiene que buscar la manera de que su traducción exprese, ¿cómo voy a decirlo? Ese estado afectivo, ¿no? Que el poema en la versión original buscaba transmitir. Muy difícil, muy complejo. Les comento que en la historia de la literatura ha habido toda una enorme cantidad de debates en torno a las traducciones. Es más, les comento como anécdota, en el italiano existe una frase, ¿no? Un poco, digamos, bueno, no sé cómo llamarla, ¿no? No sé si injusta, pero la frase italiana es traduttore traditore, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Traductor, traidor, ¿no? O sea, ¿no? Bueno. Pero también es cierto de que si no hubiera traducciones, pues no podríamos profundizar. De hecho, lo ideal, en literatura al menos, es leer siempre el texto en su lengua original. Pero a veces esto es difícil, ¿no? Porque, claro, obviamente hay que aprender el idioma. Y en el caso de la poesía francesa, como la de Baudelaire o la de los simbolistas, con más razón. Hay aspectos propios del lenguaje, de la música, ¿no? Del sentido, que se pierden en la traducción. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un aspecto clave, ¿no? De 14 versos a 24 versos. Lo quisiera leer rápidamente con ustedes. Prólogo de un libro condenado. Lector sobrio y apacible, condescendiente y bucólico. Este libro melancólico, apresúrate a arrojar. Si acaso no has aprendido la retórica del estro, donde mi ilustre maestro, el astuto Satanás, arrójale de ti lejos, por las extrañas visiones que flotan en mis canciones. Histérico me creerás. Mas si tus ojos no vagan, y en infernal paroxismo, bajas conmigo al abismo, léeme, después me amarás. Alma curiosa que vives, un paraíso buscando, y mientras vas caminando, lágrimas vertiendo vas. De ti compasión imploro, pues que la imploro mereces, y si no me compadeces, maldito por mí serás. Acá también hay un tópico bodeleriano, el satanismo, ¿no? El satanismo, de hecho, varios poemas de Baudelaire exteriormente, ¿no? Se presentan como una suerte de culto a Satán, ¿no? Pero quienes hemos profundizado en la poesía,
de Baudelaire, sabemos que en Baudelaire hay como una suerte de visión religiosa. Ustedes me dirán, pero si es lo contrario, ¿no? Se supone que el culto a Satán es lo opuesto al culto a Dios. Sí, pero piénsenlo de esta manera, ¿no? O sea, quien cree en Dios, también cree en el diablo, ¿no? Por lógica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en el caso de Baudelaire hay poemas, claro, donde habla sobre Satán, ¿no? Sobre el diablo, pero no es el diablo, digamos, enemigo de Dios. ¿Quién es el diablo baudeleriano? Llamémoslo así. Es un ser marginado. Acuérdense, ¿no? El diablo cae, ¿no? O mejor dicho, el ángel, ¿no? Luzbel, cae del cielo, ¿no? Dios lo condena, ¿no? A que deje el paraíso. Entonces se vuelve un marginado, ¿no? Se vuelve un desterrado, ¿sí? Y quizás los poemas de Baudelaire que hablan sobre el diablo sean los más románticos que tiene, porque justamente ahí tenemos una visión romántica, ¿no? En realidad, para Baudelaire, el diablo es marginado, es desterrado, como el poeta. O sea, hay una relación, ¿no? Entre poeta y Satán, en el sentido no del mal, sino en el sentido de que así como el diablo fue desterrado y el diablo se encuentra en una visión marginal, todos, ¿no? Le temen, todos, ¿no? Se alejan de él. El poeta es algo parecido. Miren cómo que es que interesante, ¿no? Antes el poeta era un patrimonio de la nación, pero a partir del contexto de la modernidad, y ojo que Baudelaire es el poeta de la modernidad, el poeta también va a ser un marginal, ¿no? Un desterrado en cierta medida, que vive en su torre de marfil, acuérdense esa famosa metáfora, ¿no? En su torre de marfil, alejado de los hombres. Y qué mejor personaje que simbolice eso que el diablo, pues. Entonces, ¿no? Repito, ¿no? Aquí el tema no es que es un culto al diablo, el tema es que el diablo es representado o simbolizado como una suerte de metáfora del poeta, ¿sí? Quería hacer esa mención porque me parece interesante. Bueno, entonces en el periódico, en la revista, perdón, El Modernismo, se van a publicar dos poemas de Baudelaire. El primero ya lo leímos, y el segundo sigue un poco la misma tónica, porque el segundo, ¿no? Se va a titular La oración de Baudelaire. Se publicó el 10 de marzo de 1901, y al igual que el anterior poema, no indica traductor. Ahora bien, una cosa que quisiera mencionar antes de leerlo es que este poema, en realidad, esta traducción, mejor dicho, es un conjunto de fragmentos de un poema titulado Letanía de Satán, ¿no? O sea, Le Litanie de Satán. Eso es un poema mucho más extenso. Yo tengo ahorita, como les digo, la edición bilingüe. Es más extenso. Y aquí lo que el traductor hizo es colocar fragmentos nada más. ¿Ya? Colocar fragmentos. Lo vamos a leer rápidamente, ¿no? Dice, entonces le cambia el título, ¿verdad? Repito, el título original es Letanías de Satán, ¿no? Y el traductor lo pone como la oración de Baudelaire. Oh tú, de los arcángeles el más sabio y más fuerte, Dios privado de culto por traición de la suerte. Oh Satanás, apiádate de mi larga miseria. Príncipe del destierro, a quien no se ha apreciado, y que siempre vencido más fuerte te has alzado. Oh Satanás, apiádate de mi larga miseria. Rey de todo lo oculto, para quien no hay arcanos, alivio de la angustia y del deber humanos. Oh Satanás, apiádate de mi larga miseria. De la muerte, tu vieja y potente señora, engendras la esperanza, de mente encantadora. Oh Satanás, apiádate de mi larga miseria. Tú que al proscrito la mirada altanera, que alrededor del cadalso daña una raza entera. Oh Satanás, apiádate de mi larga miseria. Este poema, ¿no? Un poco en la tónica del anterior, ¿sí? ¿No? Dentro de los denominados poemas satánicos de Baudelaire, externamente parece eso, parece un culto a Satanás, ¿no? Pero como dije, tiene un trasfondo. ¿Y ese trasfondo cuál es? ¿No? La de representar a Satanás justamente como el marginado, el desterrado, ¿no? Entonces, ustedes saben que en la sociedad en la que vivimos hay un conjunto de personas, ¿no? Que también son marginadas, son desterradas, son alejadas, son vistas casi como, ¿cómo llamarlas, no? Como el peligro, como la amenaza.
Y no necesariamente porque lo sean, sino porque no las entendemos. O sea, ahí entraríamos ya a un tema sociológico, obviamente, al que no vamos a entrar, en la problemática del otro que no soy, del otro que no soy yo, del otro que habla otro idioma, del otro que habla, que tiene una opción sexual diferente a la mía, del otro que tiene una visión religiosa diferente, del otro que pertenece a una clase social diferente a la mía, etcétera, ¿no? Entonces, hay en Baudelaire esta postura de que ¿no? De que hay desterrados, marginados, personas que no pueden no ser sinónimo de peligro para otras. Y Baudelaire, ¿no? Dice, ¿quién fue el personaje típico, ¿no? De esa marginalidad, de ese destierro, de ese peligro? Satanás. O sea, a Satanás lo construye como un personaje literario. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? No que ¿no? El poeta fue un satánico, ¿no? Que participó en una secta. No. Y más bien al contrario, lo que digo es que en sus versos hay un trasfondo religioso, ¿no? Como en Vallejo. Ustedes seguro, ¿no? Hay un poema de los dados eternos, ¿no? Donde Vallejo replica a Dios. Si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. O sea, está replicándole a Vallejo. Y nosotros sabemos, lo que hemos estudiado a Vallejo, de que la poesía de Vallejo tiene, ¿no? Todo un conflicto religioso y existencial, ¿no? En Baudelaire es algo parecido. Ah, y como una anécdota, ¿no? Ya que mencioné a Vallejo, Vallejo admiraba mucho a Baudelaire, lo admiraba mucho, ¿no? Incluso, ¿no? Bueno, eso ya es parte obviamente de la anécdota, de la historia. Ambos están enterrados en el mismo cementerio, ¿no? En el cementerio de París, ¿no? Donde está Baudelaire, por un lado, y más allá está, ¿no? Nuestro Vallejo, ¿no? Que tanto admiró al poeta francés. Bueno, eso quería mencionar en el caso de los poemas satánicos. Otra revista que también cayó en mis manos, en mis ¿no? indagaciones en la Biblioteca Nacional, fue Prisma, una revista también limeña, ¿sí? Esta revista, aquí tengo algunos datos, fue fundada por Julio H. Hernández, él fue el fundador y director. Publicó muchos números entre 1905 y 1907, y justamente en algunos números de 1907 aparecen traducciones de Baudelaire. Y luego, su sucesora fue la revista Variedades, que seguro, ¿no? Algunos de ustedes sí conocerán un poco más. La famosa revista Variedades, dirigida por Clemente Palma, ¿no? El hijo de Ricardo Palma, ¿verdad? Ya en la época de Variedades ya no aparecen poemas de Baudelaire, ¿no? En mi opinión, ahí debido a los gustos un poco más conservadores de Clemente Palma, ¿no? Pero en Prisma sí llegaron a aparecer varios poemas. Ustedes tienen ahí los datos, ¿no? Remordimiento póstumo y El gato aparecen el 1 de enero de 1907, El espectro y la giganta el 16 de enero de 1907 y Grabado fantástico el 16 de febrero de 1907. Al igual que en la revista, en los anteriores poemas, no se menciona al traductor. He elegido solamente un poema que se llama Un grabado fantástico, ¿ya? Entonces ahí ¿no? Este poema tiene una visión diferente, ¿no? A lo que hemos leído hasta ahora. ¿Ya? Lo voy a leer. Dice, este curioso espectro no tiene otro tocado sobre su calavera grotescamente izado que una horrible diadema que huele a carnaval. Sin espuela ni látigo monta un fiero animal, como el fantasma apocalíptico Bridón, cuyas fauces de sangre salpican el arzón. El caballero tiende un sable flamante sobre anónimas turbas que magulla triunfante y cruza como un rey que explora sus dominios el cementerio que abren todos los exterminios, donde yacen blanqueando los huesos de las piernas. Disculpen un ratito. Lo que pasa es que no veía el último verso. Ahí está. Donde yacen blanqueando los huesos de las piernas, las razas prehistóricas y las razas modernas. Este es un poema diferente a los anteriores. Es un poema más descriptivo, ¿no? Pero que no deja de lado el carácter, ¿cómo llamarlo, no? De oscuridad, ¿sí? De lo tenebroso, ¿ya?
hay menciones, ¿no? A lo apocalíptico, al cementerio, al látigo, a lo grotesco. Un aspecto también clave en la poesía de Baudelaire justamente va a ser eso, ¿no? El aspecto de lo grotesco, ¿no? Lo grotesco como parte de la nueva belleza de la literatura, ¿no? De la belleza de la literatura. Ustedes piensen, ¿no? En textos como La Metamorfosis de Kafka, por ejemplo, ¿no? O sea, el personaje se transforma en un insecto, ¿no? Y pónganse a pensar eso, ¿no? O sea, un insecto que mide por lo menos 1,5 metros, ¿no? Dentro de una habitación, entonces obviamente que eso es, ¿no? Grotesco, ¿no? Hace rato les dije el poema de Rimbaud, Venus Anadiómena, ¿no? Venus, ¿no? La diosa, pero que en este caso es una mujer, con úlceras, ¿no? Y que sale, ¿no? De una tina grasosa, ¿no? Entonces también está ese aspecto de lo repulsivo, de lo grotesco, que va a formar parte de esta nueva literatura y que Baudelaire va a ser uno de los más relevantes, ¿no? En ese campo. Entonces, un grabado fantástico es, en mi opinión, una representación de una imagen medieval sobre todo, ¿no? Donde está el tema de lo tenebroso, el tema de lo oscuro, el tema de la muerte, ¿sí? El tema de lo grotesco, ¿ya? Esos aspectos también van a ser, repito, novedosos en esa época y Baudelaire va a ser el gran, ¿no? Representante de, ¿no? Como lo que decía Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo le decía de Baudelaire, trajo un estremecimiento nuevo a la literatura, ¿no? Miren en mi opinión, qué gran frase, ¿no? Un homenaje, ¿no? Que Víctor Hugo, que obviamente era mucho mayor que Baudelaire, le hizo, ¿no? A este nuevo poeta, ¿no? Y quiero terminar no con un poema de Baudelaire, no les he leído algunos poemas que aparecieron en las revistas y periódicos, ya dije, de finales del siglo XIX y del principio del siglo XX. Quiero terminar con un poema de nuestro poeta Manuel González Prada. Todos conocemos a Manuel González Prada, ¿no? El ardoroso prosista de Horas de Lucha, ¿verdad? De Páginas Libres, pero González Prada también fue un fino poeta, muy conocedor de la literatura francesa, incluso él vivió algunos años en Francia, su esposa fue francesa, ¿no? Él leía mucho en la Biblioteca Nacional de Francia, ¿ya? Y hay varios homenajes que hace a Baudelaire, ¿no? Yo he ubicado algunos poemas en los que él sí, ¿no? Pone como epígrafes versos de Baudelaire. Y en su colección de poemas Grafitos, ¿no? ¿Sí? Él tiene una colección de poemas titulada Grafitos. Ahí él, ¿no? Tiene un poema justamente llamado así, Baudelaire. Y es este que está aquí y que les voy a leer a continuación. Dice, en la extraña poesía de su cerebro macabro, qué florescencia de ritmos, qué precisión de vocablos. Se revuelca en la carroña y se sumerge en el fango, mas resurge oliendo a mirra con una perla en la mano. Miren los adjetivos, ¿no? Que González Prada usa para hablar de la poesía de Baudelaire. Una poesía extraña, una inteligencia macabra, ¿no? O sea, el culto a lo macabro. Recordemos algo, ¿no? Baudelaire, para él fue todo un descubrimiento la literatura de Edgar Allan Poe. Si quieren estudiar a Baudelaire, si quieren entender a Baudelaire, ¿no? Tenemos que también estudiar a su antecedente importante, que fue Allan Poe. De hecho, Baudelaire tradujo toda la narrativa de Allan Poe del inglés al francés, ¿sí? Para él fue, repito, una revelación. Y obviamente ahí también está el contacto con lo macabro, con lo tenebroso, con lo oscuro, con el misterio, ¿se dan cuenta? Con las fuerzas sobrenaturales, ¿no? Florescencia de ritmos, florecimiento de ritmos. Yo, bueno, ¿no? Les he leído las traducciones. En francés, ¿no? Es una experiencia diferente. O sea, leer a Baudelaire en su idioma original es una experiencia totalmente diferente, ¿sí? Uno ahí se percata de la finura, de la musicalidad, de la delicadeza que tiene sus versos, ¿no? Y que, bueno, lastimosamente, en las traducciones se pierde en gran medida, ¿no? Se revuelca en la carroña. Hay un poema de Baudelaire que les recomiendo, que se llama La carroña. Es un poema que para mí al menos es impactante, ¿no? Y a veces los hemos leído con algunos estudiantes cuando hemos hecho literatura, y a veces los estudiantes también se quedan totalmente anonadados, ¿no? Es una reflexión sobre la vida, ¿no? Hoy estamos vivos y más adelante, ¿no? Ya no, ¿no? Y lo hace con una imagen pues terrible, ¿no? Que es la carroña, justamente, ¿no? El cuerpo putrefacto, ¿no?
Sí, entonces los poemas de Baudelaire son realmente, ¿cómo llamarlos, no? Son poemas que son como látigos que caen sobre la carne efímera, llamémoslo así. Pero todo esto, en el fondo, tiene un tesoro, ¿no? Y González Prada lo dice así, ¿no? Resurge oliendo a mirra, ¿no? Una sustancia de un olor exquisito, con una perla en la mano, con una joya, porque los poemas de Baudelaire son básicamente eso, ¿no? Joyas del lenguaje, ¿no? Y es un hermoso homenaje que le hace nuestro gran escritor peruano González Prada a Baudelaire, y en todo caso, ¿no? Lo que lo que hoy he hecho yo, ¿no? También, más humildemente, también ha tratado de ser un homenaje, ¿no? A este gran escritor. Quisiera terminar, ¿no? Diciéndoles que Baudelaire es un poeta inmenso, que hay que leerlo, y que definitivamente, ¿no? Como ya dije, marcó un antes y un después, ¿no? En la literatura universal. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es mi presentación. Gracias, Jean. Nos has entusiasmado con la poesía de Baudelaire. Nos encantaría ahora tener preguntas, ¿no? Casi siempre en los artículos que han aparecido en la prensa limeña, han dicho que es el poeta maldito, su poesía es maldita, ¿no? Qué bueno que no lo hayas usado, porque esos son clichés, ¿no es cierto? Esas son frases nada más. Como vemos, es estupendo. Entonces, por favor, los micros están abiertos. Si desean, pueden hacerle directamente al doctor Anchante las preguntas. Adelante, los animo. Hagan sus preguntas, tenemos unos minutitos. O si no, escríbanlo, escriban sus preguntas. ¿No hay preguntas? Ahí hay una, sí, adelante. Hay una que dice, tú lo puedes responder, creo, ¿sí? Adelante. Sí, Daniela, pero tu micrófono, por favor, para escucharte. Sí, yo tenía conocimiento de que Baudelaire era considerado un poeta maldito, si no me equivoco, en Francia, pero, o sea, ¿eso solamente se debía a su vida bohemia y los excesos o algo más? Bien, muchas gracias, Daniela, por tu pregunta. Sí, ahí podría mencionar dos cosas. La primera tiene que ver con el tema del dandy, ¿no? El dandy. Seguro cuando ustedes escuchan la palabra dandy, la palabra dandismo, quizá el escritor que primero se les viene a la mente es Oscar Wilde, el famoso escritor irlandés, ¿no? Pero hubo un dandy anterior a Wilde, ¿no? Que fue Baudelaire. O sea, Baudelaire, efectivamente, él, ¿no? Se consideraba y siempre se mostraba, ¿no? Como un dandy, ¿no? Yo recuerdo haber leído por ahí algún texto breve de Baudelaire donde decía que al día nosotros deberíamos dedicar mínimamente 2 horas, ¿no? Al cuidado físico de la persona, ¿no? No sé si él lo habrá cumplido, ¿no? Pero, ¿no? Él decía que había que ser muy cuidadoso con la limpieza, con la imagen, con la vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es lo primero. Ahora, pero el dantismo no solamente era eso, ¿eh? No solamente era exquisitez, también estaba vinculado con el aspecto del escándalo. Baudelaire, ¿no? Tuvo una relación, llamémoslo así, ¿no? Una relación amorosa, digámoslo así, ¿no? Con una mujer llamada Jeanne Duval. Jeanne Duval fue prostituta, ¿no? Jeanne Duval era negra, ¿no? Y ya se podrán imaginar ustedes, ¿no? A un poeta que, por cierto, su padrastro, ¿no? Era un general muy importante de la época, ¿sí? Ya se imaginarán ustedes a un poeta conocido por muchos, caminando, ¿no? Por las calles de París, como él lo decía, ¿no? Con una mulata, ¿no? Que además también había sido conocida por las prácticas que había tenido, ¿no? Entonces, ahí él lo hacía adrede, ¿no? O sea, ahí había una cuestión de escándalo. Ya hemos leído algunos poemas que hemos llamado satánicos,
Me hubiera gustado leer algunos poemas eróticos, por ejemplo, ¿no? Los poemas condenados, como no se les llamó, los poemas que fueron prohibidos, por los cuales, ¿no? Le metieron un juicio a Baudelaire. Los están ahí, ¿no? Están ahí, están en internet, ustedes los pueden buscar. Y sí, pues, o sea, en él no solamente había un dandismo en la exquisitez de las formas, sino también en el escándalo. Ahora, un detalle más que quisiera mencionar, Paul Verlaine, ya, un poeta posterior a él, eh, escribió un libro llamado Le Poète Maudit, o sea, los poetas malditos. Y ahí él incluye a Baudelaire. Entonces, digamos que por ahí empieza un poco, ¿no? La difusión del término maldito, ¿no? Así es, o sea, pero como dijo Enrique, es más un cliché, ¿no? Pero bueno, en todo caso forma parte de la tradición y bueno, ¿no? Creo que es bueno explicarlo y entenderlo, ¿no? Dentro de su contexto. Eso te podría decir, Daniela, ¿sí? Espero haya respondido tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hay una de dónde podría encontrar el poema Las flores del mal, pero en francés, ¿no? Bueno, primero que todo en Internet, ¿no? Porque en Internet está toda la poesía de Baudelaire en francés, ¿no? Así que lo primero que les podría decir es en Internet. Ahora, si ya quieren, digamos, buscar una edición, ¿no? Más cuidadosa, bueno, yo que me he paseado por las librerías de Lima, les comentaré que es un poco difícil encontrar la poesía de Baudelaire en francés. De vez en cuando compro libros a pedido, hay, ¿no? Hay incluso en mi Facebook tengo yo a varios ¿no? contactos que son vendedores de libros y algunos a veces les caen los libros, ¿no? En la lengua original y de hecho varios me han ofrecido, yo tengo, ¿no? La poesía completa de Baudelaire en francés. Y bueno, lo primero, por el tema también de pandemia, de que es difícil salir por estos días, en internet está toda la poesía de Baudelaire en francés. Y ya si quieren ¿no? Algún libro impreso, bueno, ¿no? Ahí podríamos, ¿no? De repente por las redes sociales buscar a estos señores, ¿no? Que sí, ¿no? A veces venden las versiones originales, ¿no? Y en todo caso, esto un poquito para recalcar algo que ya dije, que estos poetas simbolistas, bueno, Baudelaire es un, ¿no? iniciador del simbolismo, lo ideal siempre es leerlos en su idioma original. A veces es difícil porque, bueno, hay que estudiar el idioma, ¿no? Hay que tener un poco ¿no? la lectura de la poesía, pero digamos que cuando se logra, ¿no? Es una experiencia diferente, totalmente diferente, ¿no? Y de hecho sí, he tenido la oportunidad de cotejar varias traducciones y las traducciones siempre te van a dar una impresión del poema, ¿no? Pero la versión original siempre va a ser algo diferente, ¿no? Bueno, eso es lo que podría responder. Gracias. Bien, ¿alguien más? Estamos con un poquito de tiempo. Hay una pregunta, Jim, de si su poesía ha tenido problemas con la Iglesia Católica. ¿Tú dirías que sí o que no? Ya. Esa es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. De hecho, yo he leído bastante sobre Baudelaire. No soy un especialista en la biografía de Baudelaire, ¿no? En todo caso, hubo un juicio, ya lo comenté, ¿no? O sea, el tema más bien fue legal, más que religioso, llamémoslo así. Además, pensemos que la París que él vivió, ¿no? Era la capital del mundo, ¿no? O sea, ¿no? O sea, antes de Nueva York, en el siglo XX, la capital del mundo era París, ¿no? Era la ciudad más cosmopolita, era la ciudad a donde querían llegar todos los artistas y todos los literatos, ¿no? Y producto justamente de este cosmopolitismo, ¿no? Es que había una visión liberal de las ideas. O sea, no es que alguien lo persiguieran por, ¿no? No es que alguien lo persiguieran por dedicar poemas a Satán, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, consideremos que también, pues, la sociedad francesa es una sociedad marcadamente laicizada, ¿no? O sea, lo laico es algo muy profundo. De hecho, en las escuelas francesas no hay curso de religión, a diferencia, por ejemplo, ¿no? de Perú u otros países. Y además también, claro, si bien obviamente hay iglesia católica, eso está claro en Francia, ¿no?
pero no llega, en mi opinión, ¿no? Yo he podido conocer un poquito Europa cuando estuve en mis viajes, entonces no llega pues al nivel de influencia, ¿no? Que va a tener en otros países, ¿no? Como España, como Italia, ¿no? Entre otros. Entonces, realmente yo, digamos, por lo que he podido leer, no tuvo mayores problemas con la Iglesia Católica, tuvo problemas con la ley, como ya lo mencioné, no pisó la cárcel, aunque sí tuvo que pagar una multa, eso está claro, y en realidad él le hicieron más escándalo por sus poemas eróticos que por sus poemas, ¿cómo se llama? Por sus poemas satánicos, ¿no? Y yo, bueno, ¿no? Un poco entre serias y bromas, a veces cuando he conversado con mis estudiantes sobre Baudelaire, yo ¿no? les digo, ¿no? Imagínense que, ¿no? Bueno, espero que no se malinterprete este ejemplo, ¿no? Pero decía, ¿no? Imagínense que, ¿no? Están viendo una película en su casa sobre el tema del diablo. Ustedes saben que es película de terror, ¿verdad? Entonces, ¿no? Le dicen a la familia, ¿qué les parece si vemos esta película? Y trata sobre el diablo, ¿no? Y ahora, ¿no? Imagínense esto, ¿no? Recomiendan una tal película, ¿no? Y la ponen ahí en casa con la familia, y es una película erótica. Yo les digo, ¿cuál creen ustedes que va a generar más escándalo en su familia? Todos me dicen la erótica, de todas maneras, ¿no? incluso la satánica la puede saber, ¿no? Y eso pasó con Baudelaire, o sea, ¿no? Lo que causó más escándalo fue sus poemas eróticos que sus poemas satánicos, ¿no? Bueno, sobre lo que sé, eso es lo que podría mencionar, Enrique. Y también podríamos completar con que a Flaubert se le enjuicia por el comportamiento de una protagonista, o sea, no es un comportamiento de Madame Bovary, no es un comportamiento, digamos, no santo, y entonces, y es muy interesante cuando dice Flaubert, Madame Bovary soy yo, o sea, como diciéndole, todas las ideas que puse son mis ideas, ¿no? El mundo de la literatura, y ahí ya va una pregunta, Jim, hay que hacer la distinción, ¿no? Del mundo de la literatura, del mundo social, ¿no? Que lo que la sociedad dice no tiene una relación con el mundo de la literatura. Si no, todo sería realismo, ¿no? O sea, no hubiera fantasía, no hubiera, sino solamente seríamos cotejadores del mundo cotidiano, de lo obvio, ¿no? En cambio, la literatura me da la posibilidad de ver qué hay en los corazones, o sea, ¿no? Qué hay ¿no? Expresado lindo con el fragmento que nos has leído de Prada, ¿no? De González Prada. Sí, efectivamente, hay que hacer esa distinción. Y bueno, cuando trabajamos literatura con los estudiantes, siempre lo decimos así. El mundo de la literatura es un mundo diferente al mundo real que vivimos. Que tiene puntos de contacto, eso es más que claro, obviamente, ¿no? O sea, si uno lee Vargas Llosa, La ciudad de los perros, la Lima, ¿no? De esa novela, pues obviamente tiene puntos de contacto con la Lima, pues, ¿no? De hace 70 años, eso está claro. Pero no hay que confundir, ¿no? O sea, si un poeta escribe un poema satánico, llamémoslo así, no significa que el poeta va a ser un satanista, ¿no? O sea, ¿no? Si el poeta escribe un poema erótico, no significa necesariamente que el poeta va a ser, pues, un pervertido, ¿no? O una persona, pues, ¿no? Que tenga una atracción por lo sexual, pues, de forma nómada, ¿no? O sea, claro, es cierto, hay que hacer esa diferencia. Ahora, ya mencioné un poquito algunos datos sobre la vida de Baudelaire. De hecho, sí tuvo en mi opinión, algunos excesos, ¿no? En su vida, eso está claro, ¿sí? Pero no hay que reducir la obra de un escritor a su vida. Eso también es algo clave, ¿no? O sea, la vida de un escritor es una cosa y su obra es otra cosa. Y definitivamente lo más importante, en mi opinión, es su obra, ¿no? Ese legado. Sí, sí, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, Enrique. Vale, entonces le vamos a dar las gracias a Jim. Nos ha llenado ese vacío de literatura francesa que tenemos, nos ha hecho una síntesis, te lo agradecemos enormemente para Modusil, para la biblioteca, el sistema de bibliotecas, porque todos nuestros asistentes son de diferentes, ¿no? Del instituto, del posgrado, del pregrado, ¿no? De todas las variantes que tenemos. Entonces, te agradecemos enormemente por tu gentileza, por querer dialogar,
y regalarnos esta tarde es la cultura francesa en su más alta expresión, ¿no? Porque la poesía está en el top. Sin mayor preámbulo y deseándote lo mejor en tus trabajos intelectuales y sintiéndonos nosotros muy orgullosos de tenerte en estos modestos jueves culturales, pero embellecidos y puestos arriba, como diríamos en fútbol, no, nos has encantado. Muchas gracias a todos y estén puntuales, por favor, y les damos las gracias al doctor Anchante que nos ha hecho este regalo, ¿no? Decirles que el próximo jueves tenemos la psicología del dinero con Fernando Iberico, un administrador especializado en Europa, que conoce mucho de inversiones, ¿no? Tiene todos los grados, todos los grados, pero que va a hablar sobre psicología del dinero, ¿no? Aquellos que son de business y que no son de business están cordialmente invitados. Perdona ese speech. Y por último también los animamos para tenemos un último comercial que es acerca de de la lechuza de oro, ¿no? Que es un concurso de debate entre estudiantes que se está llevando a cabo, que se pueden inscribir, que ya estamos con las inscripciones, creo que hoy o mañana al cierre, pero de todos modos estén atentos, visiten, vean. Es el debate, ¿no? Es el poder de la palabra, del argumento, ¿no? En temas académicos. Muchas gracias entonces y muy reconocido. Muchas gracias, a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.